Con el objeto de que todos estemos claros del procedimiento o de la condición de esta minuta, le ruego a la Secretaría dar lectura a la fracción E del artículo 72 constitucional. Sí, a sus órdenes. Sonido con la diputada, por favor, ya lo tiene. Muchas gracias, presidente. Sobre la inclusión al orden del día del dictamen de justicia, si me permitiera hacer algunas consideraciones. Como bien marca el artículo 64, la Junta podrá proponer la inclusión de un punto del orden del día cuando no se encuentre originalmente publicado en la Gaceta, como es el caso de este dictamen, pero para ello deberá de ser la solicitud del presidente al Pleno y deberá de distribuir a los diputados y diputadas en forma electrónica y a solicitud en forma impresa antes de que se ponga a consideración del Pleno. Yo simplemente querría comentar que en este caso soy miembro de la Comisión de Justicia y algunos miembros de la Comisión de Justicia ni siquiera teníamos conocimiento de que esta minuta se iba a poner a consideración del Pleno y obviamente no tenemos el dictamen. Sé que algunos diputados lo tienen, pero al menos a esta curul 118 no ha llegado y creo que muchos de los compañeros en el Pleno tampoco tienen conocimiento de qué es lo que van a votar. Diputada, el dictamen está en el orden del día y al inicio de la sesión hicimos todos los trámites a los que usted arguye y al inicio de la sesión, hace ya varias horas, dispensamos los trámites, pero aparte declaramos la publicidad. Le ruego a la Secretaría proceder con la lectura de la fracción E del 72. Artículo 72 constitucional, fracción E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse de manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de esta. Y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en su segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara Revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto solo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. Es cuanto. Muchas gracias. Esta presidencia informa a la Asamblea que la Honorable Cámara de Senadores realizó las siguientes modificaciones a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes: la supresión del párrafo segundo del artículo 72, la modificación del primer párrafo del artículo 127 y la supresión del párrafo segundo del artículo 179. En consecuencia, están a discusión en estos términos, en lo general y en lo particular. Tiene el uso de la voz doña Lilia Aguilar Gil del PT para fijar postura. Permítame un segundo, la comisión nos manda a doña Delvin Fabiola Bárcenas Nieves. Le ruego me disculpe. Perdón, la dejé como caballo en el arrancadero, le ruego me disculpe. Venga la presidenta de la comisión. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas de esta honorable Cámara.
Me permito manifestar que la Comisión de Justicia, que se honra en presidir nuestra compañera Claudia Delgadillo, ha aprobado el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, se adicionan la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública. Después de un largo proceso desde el año 2009, hoy ponemos a consideración de esta soberanía la iniciativa en comento. Por lo anterior, es menester resaltar las bondades que esta ley ofrece a los adolescentes, que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, y a los que se les atribuye y compruebe la realización de uno o varias conductas tipificadas como delito, competencia de las autoridades federales, así también como a los adultos jóvenes de entre 18 años cumplidos y menos de 25 años de edad, que se encuentren en estas mismas circunstancias, y a los que se les aplicará el Sistema Federal de Justicia para Adolescentes en todo aquello que proceda. Se establecen como principios rectores del sistema el interés superior del adolescente, la presunción de inocencia, la cual es acorde con la reforma constitucional, transversalidad, certeza jurídica, mínima intervención de los adolescentes, subsidiariedad, especialización de los órganos en materia de justicia para adolescentes, inmediatez y celeridad procesal, flexibilidad para suspender en cualquier momento el proceso en beneficio de las adolescentes y protección integral de los derechos a estos y adultos jóvenes, reintegración social y familiar, justicia restaurativa que comprende la reparación del daño, la conciliación entre las partes y el fortalecimiento del sentido colectivo de seguridad y proporcionalidad e inmediación. Este ordenamiento dispone medidas de orientación y protección como lo son el apercibimiento, prestación de servicios a favor de la comunidad, libertad asistida, asistencia a instituciones educativas y prohibiciones diversas que favorezcan al adolescente, ya que éstas se encuentran encaminadas a promover su formación, la comprensión del sentido que tiene la medida, el fomento de vínculos socialmente positivos y el pleno desarrollo de su personalidad, respetando, por supuesto, en todo momento los derechos humanos de los adolescentes. Los puntos a destacar son los procedimientos alternativos, como lo es la conciliación, que deberá ser aprobada por el juez de distrito especializado para los adolescentes, y el de mediación, en el cual una persona o entidad especializada en la procuración de acuerdos interviene en el conflicto para brindar a las partes asesoramiento respecto de los posibles acuerdos que puedan alcanzar para dirimir su controversia. Otro aspecto es la reparación del daño, el cual tiene como finalidad infundir en el adolescente y adulto joven el respeto por el derecho a la integridad moral, física y psicológica de las personas, así como el derecho a la propiedad, el valor estimativo de los bienes privados y garantizar los derechos de las víctimas u ofendidos. Compañeros y compañeras diputadas, hoy es momento de actuar y de poner sobre la mesa la realidad en la que vive nuestro país y de la que han sido presa nuestros jóvenes, y debemos cumplir con una obligación social y política en donde nuestra participación como legisladores conlleve una gran responsabilidad para con nuestros distritos y comunidades. Es importante que todos los grupos parlamentarios seamos solidarios y responsables, y más hoy en día que nuestros jóvenes están siendo presa de la delincuencia organizada con mayor facilidad y agravio, ya que el futuro de nuestro país se encuentra en sus manos. Estimamos con la aprobación de esta ley que se cumpla con la obligación constitucional para que opere lo más perfecto posible todo el aparato del Estado mexicano para aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento de quienes hoy detentamos el presente y futuro de nuestro país, los jóvenes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Ahora sí está la consideración y tiene doña Lilia Aguilar Gil
el uso de la voz porque ya se la habíamos concedido, aun cuando don José Angelino Camal se acaba de inscribir a nombre de Nueva Alianza. Pero doña Lilia, tiene usted el uso de la voz. Antes de que corra mi tiempo, señor presidente, yo le solicitaría, aunque aprecio mucho su sentido del humor y lo he apreciado durante estos meses en esta Cámara, que no me compare con un caballo. Le ruego Muchas gracias. Le ruego me disculpe. Mi disculpa más sentida. Con la venia de la Asamblea. La minuta que estamos discutiendo el día de hoy, y en esto hay que ser muy claros, es una minuta chiquitita que se refiere solamente a 4 artículos, el 72, el 113, el 127 y el 179 de la Ley de Justicia para Adolescentes, pero la discusión que nosotros vamos a dar acá es una discusión que debe interesar a todos ustedes como legisladores y que tiene que ver no sobre estos artículos que son meros cambios de redacción, sino sobre el fondo de esta ley, que es una ley, lo menos que podemos decir, que no cumple con los objetivos de la reforma penal que se ha anunciado en este todavía gobierno de Felipe Calderón y que tampoco cumple con los principios del sistema adversarial y oral que se supone que debe de perseguir el nuevo gobierno de la República. Antes que nada, permítanme, en nombre de la fracción del PT, ser generosa en el reconocimiento del artículo 18 constitucional que se modificó y que da pie a esta ley. El 18 constitucional es la idea, el sueño de un sistema penal que pretende hacer sujetos no solamente de obligaciones penales, sino de derechos y eliminar la tutela a los adolescentes entre los 12 y los 17 años. En efecto, la persona que me antecedió en la palabra decía que tiene muchas bondades el artículo 18 constitucional en la Constitución y en el papel, no en la práctica y no en esta ley. Sin embargo, aunque lo saca del limbo jurídico, hace un proceso judicial especial, y eso es lo que pretende hacer, un proceso judicial especial para los adolescentes. No tiene esta ley como objeto castigar o tutelar a los adolescentes, eso es lo que se supone y eso es lo que dice el artículo 18 constitucional, y prevé el 18 constitucional, insisto, un sistema transparente, adversarial y público. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad con este dictamen que ha saltado de cámara en cámara y que ha sido modificado de su propuesta original del 2009 presentada por el presidente de esta Cámara de Diputados? Este dictamen ha sido corrompido. Finalmente, adolece esta ley de todos los principios del sistema de justicia penal y adversarial. El espíritu del artículo 18 constitucional se perdió en este peregrinar, compañeros diputados, cuando el centro de esta ley debería de ser hacer sujetos de un proceso a los adolescentes y el reconocimiento de esta ley, y el reconocimiento de sus derechos. Les voy a dar, ahora sí que como dicen por ahí, para muestra basta un botón, y en esto quisiera que pusieran mucha atención porque es lo que están aprobando o lo que se aprobó ya en el Senado y en la Cámara de Diputados. Permite no solamente el uso de la fuerza y la coerción en los centros de internamiento para los jóvenes adolescentes y no se acaba con la tutela y tampoco prevé un sistema transparente ni oral porque esta misma ley marca que las resoluciones se harán en papel como se hacen ahora y el procedimiento seguirá siendo el mismo. No hay cambio, no hay nada nuevo sobre el ejido en este tema. Voy a hacerles la lectura del artículo 11 y para esto pido la consideración de la presidencia. El artículo 11 de este dictamen, y por eso solicitaba yo que a todos nos hubiese sido distribuido el mismo. El artículo 11 en su fracción 17 dice: el adolescente o adulto joven podrá ser controlado con fuerza o instrumentos de coerción
para impedir que lesione a otros adolescentes o a sí mismo o cause daños materiales. Vuelvo a insistir, el artículo 1 de esta ley dice que el interés superior que el centro de esta ley es el interés superior del adolescente. Yo no conozco ley penal ni conozco ley penitenciaria que diga que al interior de los centros de internamiento, cárceles o como les quieran llamar, se pueda torturar o se pueda utilizar el uso de la fuerza a los internos porque así lo determine algún trabajador administrativo de este centro. Pero vayamos más allá. Artículo 26, fracción 13. Podrán las autoridades administrativas utilizar la fuerza física o instrumentos de coerción exclusivamente cuando se hayan agotado todos los medios no coercitivos para la imposición de la seguridad y la disciplina. Señores diputados, ¿quién va a determinar cuando ya se utilizaron todos los medios no coercitivos? ¿Quién va a decir cuando a estos jóvenes se les pueda aplicar el uso de la fuerza y quién va a decir hasta dónde? Este dictamen es claramente violatorio de derechos humanos y estamos poniendo en una ley de justicia para adolescentes, estamos diciendo que los jóvenes entre los 12 y los 17 años o antes de cumplir los 18, ahora sí pueden ser internados en términos no estrictos jurídicamente, pueden ir a la cárcel o pueden ser internados, pero no pueden ser sujetos de derecho ni se les respeta sus derechos humanos en los centros de internamiento. Eso es lo que dice este dictamen. Finalmente, como lo dije al inicio y para terminar mi intervención, esto se votó en la legislatura anterior. Esto se votó ya en el Senado. Lo que nos queda hacer en esta Cámara de Diputados, y les agradezco a mis fans que me chiflan desde atrás, lo que se debería de hacer sobre este dictamen es reformarlo porque creemos que los adolescentes no deben de ser tratados de esta manera, porque ya no podemos hacer nada y la posición del Partido del Trabajo en este sentido es, no podemos votar en contra de una minuta que no tiene de fondo y que no se va a discutir de fondo en este dictamen que ya fue aprobado por la legislatura anterior. El Partido del Trabajo se abstendrá en seriedad a esta minuta que estamos votando, pero sí queríamos hacer del conocimiento de toda la Asamblea qué es lo que está en el fondo de esta ley y qué es a lo que estamos exponiendo a nuestros jóvenes en este país. Yo le agradezco mucho, presidente, y le agradezco mucho su consideración de tiempo. ¿Es cuánto? Y es mucho. Doña Zuleima Huidobro tiene el uso de la voz.